Un último esfuerzo diplomático antes de la cumbre de Alaska. Así se pueden definir las llamadas que hoy sostienen líderes europeos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apenas 2 días antes de que se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes. El bloque pide a Trump defender los intereses de seguridad europeos, así como la soberanía ucraniana. ¿Pero lo hará Donald Trump? ¿Escuchará los pedidos que hoy se le hacen desde Berlín? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también participará en esas conversaciones con Trump y ha pedido a sus socios trabajar contra cualquier engaño de Rusia. ¿Pero pueden hacer algo los aliados occidentales sin el apoyo de Washington? ¿Está acaso el futuro de Ucrania en manos de dos potencias extranjeras? Esto es lo que han dicho Donald Trump y Volodymyr Zelensky al respecto estos últimos días. Vamos a escucharlos. Estamos hablando de un territorio por el que han luchado durante 3 años y medio, en el que han muerto muchos rusos y muchos ucranianos. Así que estamos analizando la situación. Tratamos de que se recupere parte del territorio y hacer algunos intercambios. Es complicado. Los ucranianos no entregarán tierras a sus ocupantes. Ucrania está preparada para tomar decisiones reales que puedan traer la paz. Cualquier decisión que se tome sin Ucrania es una decisión en contra de la paz. No lograrán nada. Decisiones semejantes nacen muertas. Están destinadas al fracaso. Yo soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos aquí en Actualidad en Análisis. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, también todas las plataformas de podcast como DW Actualidad en Análisis. Como siempre, gracias por su confianza y por acompañarnos. Para discutir de este tema, Ucrania, Rusia, la Unión Europea, ese difícil triángulo al que ahora se suma Estados Unidos, vamos a saludar en este día desde nuestro estudio parlamentario en Berlín a mi colega, la periodista Carolina Chimoy, y desde Tallinn al periodista Ricardo Marquina, experto en temas rusos. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este día y aceptar la invitación. Carolina, quisiera comenzar contigo. ¿Podemos esperar algo concreto de estas videoconferencias que tendrán lugar hoy? ¿O es simplemente puro protocolo, un intento de los líderes europeos de, por lo menos en el papel, no quedarse fuera del encuentro entre Trump y Putin del próximo viernes? Bueno, no, Johan, definitivamente no es puro protocolo. La gran meta es tener algún tipo de influencia sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Quién será el que se va a reunir con Putin el viernes de esta semana? Para ello se ha convocado, para ello el canciller alemán Friedrich Merz ha convocado a esta teleconferencia, donde estará también presente Ursula von der Leyen, donde estará también presente Mark Rutte de la OTAN. Es decir, es una conferencia de los líderes en Europa con Zelensky y con Trump antes de que él se reúna con Putin. Ahora, la gran meta detrás de esto es influenciarlo para que Ucrania también ponga sus condiciones. Recién escuchábamos las declaraciones de Zelensky que mencionabas, que estamos viendo en imágenes también, donde Zelensky dijo, no hay decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Este es el lema que ha estado repitiendo una y otra vez en los últimos años, y esto es también lo que se pretende lograr en esta reunión. Ahora, para los líderes europeos, claro que también esta reunión es importante, porque independientemente de cuál sea exactamente la solución a la que potencialmente se podría llegar, será la responsabilidad de Europa de mantener esa paz aquí. Entonces también ellos quieren, claro, influenciar a Donald Trump. Se sabe, expertos y personas cercanas al presidente de Estados Unidos lo dicen una y otra vez. La última persona, el último grupo de personas que hablaron con Donald Trump son los que finalmente tienen el impacto que lo influencia hacia su siguiente reunión, y eso es lo que quieren lograr hoy los líderes europeos aquí en Berlín. Zelensky acaba de aterrizar hace un par de minutos, es decir, ya está todo preparado para esas conversaciones. Carolina, tú nos dices, es un intento por influir en la posición que tendrá Donald Trump el viernes. Ricardo, ¿tienen los líderes europeos alguna posibilidad de lograrlo, de influir en esa posición de Trump y en lo que discutirá con Vladimir Putin en Alaska? No, el presidente Trump ha demostrado ser bastante influenciable con respecto con quién habla. Cambiaba de discurso prácticamente después de hablar de aquella foto con Zelensky en el Vaticano. Cambió completamente de tono. Es una persona que da unos bandazos geopolíticos muy grandes, y en geopolítica eso es bastante desconcertante. Evidentemente, la Unión Europea tiene mucho que decir en la guerra de Ucrania, no solo porque es una guerra puramente europea, sino también porque ahora es el principal apoyo de Ucrania. La guerra podría continuar con el apoyo europeo
a medio plazo seguro, a largo plazo si no hubiese un cambio radical en el panorama político europeo, que es algo que podría pasar con grupos de extrema derecha que están creciendo por Europa y que son más simpatizantes de Moscú. Y eso sí que podría alterar, pero eso es un futurible, una posibilidad. Pero ahora mismo Europa puede permitirse, y lo está haciendo, ser el principal apoyo de Ucrania, con lo cual puede decir, bueno, hay que negociar, pero si todo fracasa, nosotros estamos aquí para apoyar la versión ucraniana de que nada se puede negociar sin Ucrania. De todos modos, estamos en un momento de eslóganes. Rusia dice eslóganes maximalistas y Ucrania evidentemente tiene que decir lo mismo. Cualquier presidente, no solo Zelensky, cualquier presidente, cualquier político de la Rada ucraniana, si dijese, bueno, vamos a ceder Donbass, Crimea para recuperar Zaporozhye y Gerson, cualquiera que diga eso ahora mismo pues sería un cadáver político. Por eso se entiende esta posición de Zelensky, aunque yo creo que aquí somos todos ya adultos, yo creo que a nadie se le escapa que Ucrania va a tener que perder partes significativas de su territorio, del territorio que era suyo hasta 2022, incluso hasta 2014. Eso es una evidencia, creo que no es imaginable ver al ejército ruso retirarse de esos territorios y estará por ver qué mano izquierda tiene Trump para poder hacer que Zelensky pase por ese aro. El territorio es una línea roja que Zelensky ha trazado y ha dicho que no es negociable. Lo vamos a hablar más adelante. Tú decías, Ricardo, que es un momento de eslóganes, de grandes frases. Me quedo con una que tú dijiste: la Unión Europea tiene mucho que decir. Pero Carolina, sí, tiene mucho que decir, pero tiene también cómo presionar, porque cuando se habla de negociar, cada uno hace valer sus cartas más pesadas para tratar de inclinar la balanza a su favor. ¿La Unión Europea tiene alguna forma de presionar a Donald Trump para que en este encuentro del viernes con Putin defienda los intereses europeos? Bueno, la gran pregunta sobre todo es si Zelensky tiene algún tipo de argumentos pesados para negociar en esta ronda, y realmente no lo tiene. Hemos visto recién hace un par de días, el día de ayer, cómo Rusia está ganando territorio en el noreste de Ucrania, y Ucrania está perdiendo, y a Ucrania le faltan soldados y no sabe de dónde sacar a soldados. Es decir, Ucrania, y con Ucrania la Unión Europea están en una posición bastante difícil para negociar. Y como bien decía Ricardo, somos todos adultos y está bastante claro, y también creen eso nuestros colegas en Ucrania ahora presentes, que Zelensky en algún momento va probablemente tener que ceder. Claro que nadie lo va a decir ahora, pero es impensable ver cómo se podría llegar a una solución con Rusia ganando territorio en Ucrania, si es que Ucrania no por lo menos accede a al menos congelar los frentes en algunas posiciones para lograr una solución, si bien no una paz duradera, está claro. Ricardo, ¿y estás de acuerdo con lo que nos cuenta Carolina? ¿Tú crees que Ucrania va a terminar en algún momento que ceder parte de su territorio para lograr un alto el fuego o el fin de la guerra? No le queda otra solución, y esto era evidente desde la anexión de Crimea. Ucrania no puede recuperar esos territorios con las fuerzas actuales. Ha demostrado una bravura que nadie se esperaba en estos años. Yo, desde luego, no la esperaba. Todo esto me sorprendió. Después de muchos años en Rusia, jamás me imaginé que Ucrania fuese capaz de resistir ni siquiera una semana. Han demostrado que esos vaticinios eran equivocados y que el pueblo ucraniano estaba dispuesto a pagar el precio por defender su soberanía. Lo han hecho con dignidad, pero está claro, yo creo que es evidente, que territorios como el Donbass o Crimea son irrecuperables a día de hoy. Evidentemente, dentro de 100 años esto puede cambiar mucho, pero a día de hoy es así. Quizás la estrategia del Kremlin, no, perdón, de Ucrania, podría pasar por intentar congelar ahora el conflicto, conseguir no un tratado de paz, sino un alto el fuego de X años, con la esperanza de que dentro de 10 años, 20 años, ya con Putin fuera de la ecuación, se pueda negociar con otra Rusia diferente, con otro liderazgo en el Kremlin diferente, más abierto a intentar llevarse bien con Occidente. Evidentemente, todo esto son especulaciones. La Rusia de hoy quería conquistar Ucrania entera, no lo consiguió. Los ucranianos le frenaron, pero sigue ganando la guerra, sigue ganando mes tras mes terreno, pagando un altísimo precio en vidas y en equipos también, pero sigue avanzando ni más ni menos. Y eso lo sabe Putin, sabe que el tiempo juega a su favor. Y tú dices, creo que a todos nos ha sorprendido la resistencia ucraniana. Recuerdo cuando comenzó la guerra, incluso se hablaba de que Kiev podía caer en 24, 48 horas, y ya van 3 años y medio, y Kiev está lejos todavía de caer en manos rusas. Ahora, Carolina, hablando de nuevo del territorio, porque Zelensky lo ha dicho una y otra vez, Ucrania no cederá su soberanía a Rusia para llegar al fin de la guerra.
Si este viernes Donald Trump y Vladimir Putin llegan a ese acuerdo, ¿qué va a hacer Volodymyr Zelensky desde tu punto de vista? ¿Qué puede hacer para defender soberanía y también, digamos, de alguna forma su credibilidad? Porque ha negado desde el principio ceder. Bueno, la gran meta, la meta máxima para todos, sobre todo en Ucrania ahora mismo, Johan, es reducir la violencia, que no caigan más personas, que no haya más muertes, que no sigamos viendo esos ataques también a Kiev, a la capital, que empezaron a principios de este año, cuando Trump y Putin tuvieron esa conversación por teléfono. Entonces, efectivamente, se especula que una posible solución a la que podrían o la que podrían proponer Trump y Putin sería congelar los frentes como están ahora. Entonces, se hablaría de un acuerdo quizás similar a Minsk I, Minsk II, donde la meta principal, reducir la violencia, se logró congelando los frentes. Eso sí, como hemos visto, como nos ha enseñado la historia, sin lograr una paz duradera. Ahora Zelensky evidentemente no reconocería oficialmente este territorio como territorio ruso, eso está claro, pero al menos se reducirían las muertes que están sucediendo ahora en Ucrania, que es también una de las razones por las que se critica a Zelensky en Ucrania. Y allí lo interesantísimo también sería, Carolina y Ricardo, ver cuál sería la posición europea en ese sentido. Vamos a escuchar brevemente unas palabras que dijo ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la víspera de estas conversaciones que tienen lugar el día de hoy entre líderes europeos y el presidente Donald Trump. Lo escuchamos. Agradezco el apoyo a la postura de que la paz solo puede ser sostenible con la participación de Ucrania en la preparación de las decisiones pertinentes. Que toda decisión sea tomada tomando en cuenta a Ucrania. Ricardo, el solo hecho de que estemos hablando en esta conversación de una reunión entre Estados Unidos y Rusia en la que ambos países podrían estar discutiendo o incluso decidiendo las fronteras de otro Estado soberano, a mí francamente me hace pensar que volvemos a la época de los imperios y las invasiones de la Edad Media, donde las tierras se repartían entre los ganadores, y no solamente las tierras, sino la gente que vivía en esos territorios. Rusia vive en esa realidad desde el año 91. Desde que se desintegra la Unión Soviética, Rusia, el Kremlin especialmente, los rusos esto no es así, pero el Kremlin sí, ha considerado a todos sus vecinos, evidentemente a Ucrania, pero no solo, a Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, las tres repúblicas bálticas, como objetos de soberanía limitada. Objetos de soberanía que su soberanía era hasta que interfería con los intereses de Moscú. En ese momento Moscú siempre ha dicho que sus intereses iban a ser defendidos, esto es, véase la invasión de Georgia, también la guerra en Piednestrovia, en Transnistria, en Moldavia, la anexión de Crimea, la guerra de 2022. Rusia no tiene respeto por la soberanía de los vecinos, pero exige absoluto respeto por la suya, exige que se le permita arrasar Chechenia completamente, no dejar piedra sobre piedra para proteger su soberanía nacional, pero no lo ve un crimen que Ucrania intenta recuperar Donbass en 2014-2015. Rusia está viviendo en esa realidad, una realidad imperialista. Estados Unidos, evidentemente, tiene un largo historial de ver el mundo desde un posicionamiento de estas características, pero Rusia lo está aplicando desde los años 90, siempre que puede y allá donde puede. Me parece que entramos a una era de nuevos imperialismos realmente alucinante. Carolina, el encuentro entre Trump y Putin ¿abre la puerta a una eventual reunión también con líderes europeos o ya el bloque no juega básicamente ningún rol en esta guerra? Es una buena pregunta, Johan. Hay que ver lo rápido que están sucediendo las cosas. Recuerdo en febrero de este año, cuando yo estaba en Ucrania y se realizó esa llamada, la primera llamada entre Trump y Putin, todos estaban escandalizados. ¿Cómo podía ser que el presidente de Estados Unidos haya llamado por teléfono a Putin, haya tenido esa conversación en medio de la guerra con misiles volando encima de Kiev? Y ahora se van a reunir. Y lo único que le queda al presidente de Ucrania, a Zelensky, perdón, es reunirse a través de los líderes europeos, quienes tampoco hablan con Putin, intentar tener algún tipo de influencia en esa reunión. Las cosas están sucediendo bastante rápidas y nos estamos dando cuenta cómo a la Unión Europea, como a Ucrania, las cartas, las posibilidades de negociar se les están yendo realmente de las manos. Entonces, uno se podría preguntar, ¿es quizás esta la táctica correcta, la de establecer un diálogo con Putin y no como lo que ha estado haciendo la Unión Europea hasta ahora, que es estar, claro, apoyando 100%, 200% a Ucrania y evitando totalmente el diálogo con Putin? Debería quizás
quizás la Unión Europea establecer un diálogo también con él en algún momento, intentar reducir las tensiones que existen ahora entre Rusia, entre Europa, entre Rusia y la OTAN. ¿Sería quizás una mejor táctica la que está haciendo Trump? Son preguntas que realmente, como bien dices, se abren después de esta reunión y sobre las que seguramente discutiremos después de saber cuál es el resultado de la reunión del viernes en Alaska. Claro, eso implicaría un cambio de postura radical y un cambio de retórica radical por parte de la Unión Europea, que como bien decías, siempre negó cualquier tipo de comunicación con Putin hasta tanto no hubiese un cese el fuego. Algo interesantísimo también que hemos visto, el tema de las sanciones. Ricardo, Trump dio a Putin un ultimátum, citamos, de 10 o 12 días para que pactara un cese el fuego con Ucrania. Lo amenazó con imponer nuevas sanciones, con aranceles si no cumplía ese plazo. Sin embargo, el tiempo se cumplió y no hubo ninguna medida desde la Casa Blanca. Al contrario, Trump asiste a esta reunión en Alaska sin poner una presión adicional sobre Putin, algo que no ha hecho con otros países con los que ha negociado, incluyendo sus socios más cercanos como Canadá o incluso la Unión Europea. ¿Qué nos dice esto, Ricardo, sobre la manera en que Trump ve a Vladimir Putin? Bueno, sobre cómo lo ve como un líder fuerte al que imitar en muchas cosas. Estamos viendo los movimientos que está haciendo ahora mismo Donald Trump en Washington con esa llamada a la Guardia Nacional. Está haciendo un plan muy similar a lo que en Rusia se conoce como Rosguardia o los OMON, fuerzas de seguridad dependientes únicamente de la presidencia. Con lo cual está claro que Trump ve en los regímenes autoritarios como el de Putin o quizás también en el de Azerbaiyán modelos a seguir, al menos en algunas categorías, sobre todo en seguridad. También el que haya pasado ya una semana, se van a reunir una semana vencido ese plazo, podría entenderse o perdonarse con el punto de que se van a reunir y que esas sanciones habrían quedado, digamos que en suspenso a ver qué resultados hay de la reunión. Eso, digamos que aquí se podría entender así, pero en Moscú no lo ven de esta manera. Moscú lo ven como que esa amenaza de Trump era un bluff, era un farol en un juego de cartas. Y claro, ¿qué lleva a esto? Si estás jugando con una persona que se clava faroles, pues ya no te crees sus amenazas nunca más. Si la reunión del viernes es un fracaso, podría serlo perfectamente y no se aplica ningún tipo de sanciones draconianas como se prometieron ya para la semana pasada, Trump y su capacidad de amenazar a Rusia habrán quedado reducidos al cero absoluto. Claro, y esa interpretación de que se le perdona esa falta de medidas luego de se cumplir el plazo puede ser bastante gentil para algunos, porque recordemos que con otros países se sienta a negociar una vez que imponen las sanciones y ya dando un paso adelante, ¿no?, para poner presión. A todas estas, Carolina, mientras estamos hablando de estas negociaciones, los servicios de inteligencia de Ucrania han advertido que Rusia está preparando una nueva ofensiva. Por favor, ayúdanos a entender estas dos posiciones absolutamente contradictorias de Moscú. Por un lado, sentarse a negociar y por el otro lado, preparar una nueva ofensiva. No es nada nuevo, Johan, lo hemos visto desde que estamos viendo estos intentos de diálogo con Rusia, desde que vimos las reuniones en Arabia Saudita. Una y otra vez sí existe algún tipo de diálogo entre Estados Unidos y entre Rusia, pero al mismo tiempo, paralelamente a ello, los ataques no solo siguen, sino que se intensifican. Después de esas primeras conversaciones hemos visto cómo Kiev ha sido atacado de una manera muchísimo más intensa que en los últimos años. Entonces, esta contradicción no es en absoluto una novedad, es más bien la táctica, es la estrategia rusa. Y Ricardo, pongamos ahora esto en la perspectiva del encuentro que tendrán Putin y Trump el viernes. Zelensky ha dicho que el solo hecho de que esta reunión se celebre en Alaska, en suelo estadounidense, es un triunfo para Putin porque rompe el aislamiento al que ha estado sometido desde el inicio de su invasión. ¿Es cierto eso? Independientemente de lo que pase al final de esta semana, ¿sale fortalecido Vladimir Putin? Putin tiene mucho que ganar en estas conversaciones en Alaska, no solo porque va a ser recibido en un país hasta ahora enemigo, en su suelo, con honores de jefe de Estado, con el reconocimiento internacional que ello lleva, sino también porque incluso si la reunión del viernes es un fracaso absoluto, aquí quien pierde es Trump, que ha apostado todo a conseguir la paz en Ucrania. En cambio, Putin, si de aquí no sale nada o salen palabras vacías o retórica que le gusta utilizar a Putin, como estamos abiertos al diálogo y a la paz, pero siempre que sea después de haber cumplido nuestros objetivos estratégicos, bla, 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 bla. Esto es la rendición absoluta de Ucrania. Incluso si la reunión es un fracaso de la que no sale nada, Putin ha ganado, porque Putin ya ha dicho que Rusia está preparada
y tiene la voluntad para seguir luchando. Si el viernes se logra la paz, fantástico. Evidentemente, Putin se puede poner la medallita y continuar con ello. Si no, Rusia va a seguir luchando en el frente hasta conseguir lo que considere que tiene que conseguir, y también se pondrá la misma medallita. Putin tiene mucho que ganar y Trump tiene mucho que perder, porque si es un fracaso, si después de la reunión vuelve a haber matanzas de civiles, estará claro que le han vuelto una vez más a tomar el pelo. Pero sin duda lo presentará como una victoria, porque si algo sabe hacer él es vender esos fracasos como victorias. Carolina, antes de terminar, cambio el tema ligeramente para poner el foco en Alemania. Las llamadas que hoy sostienen líderes europeos con Donald Trump tienen lugar por iniciativa del canciller alemán Friedrich Merz. Llamadas que coinciden con los primeros 100 días de Merz en el poder. Ha reforzado Friedrich Merz el liderazgo de Berlín en el seno de la Unión Europea. Y cuando hablamos de la guerra en Ucrania, ¿qué ha cambiado en la posición alemana desde su llegada al gobierno? Sin duda alguna, en política exterior, en general, se podría decir que el canciller alemán Friedrich Merz está tomando un liderazgo mucho más fuerte de lo que hacía el viejo canciller Olaf Scholz. Johan, concretamente en relación a Ucrania, Alemania le va a entregar 2 sistemas de defensa Patriot más, que es un gran logro también para Ucrania, pero en diferentes temas, en diferentes facetas, hemos visto cómo Friedrich Merz realmente ha agarrado la batuta, ha iniciado conversaciones como la que estamos viendo el día de hoy. Olaf Scholz no tenía el teléfono directo hacia Donald Trump, él tiene el teléfono directo hacia Donald Trump, hace mucha diplomacia a través del teléfono. Lo hemos visto también cómo lo ha hecho con Netanyahu. Es decir, realmente Friedrich Merz está poniendo a Alemania en una posición más de líder dentro de la Unión Europea en lo que concierne la política exterior. Ahora, no en todos los temas, por ejemplo, en el tema China, aún se esperan más palabras por parte del canciller acerca de la política exterior con China, y también, como bien sabes, en política interna no es el mismo rol que está jugando Friedrich Merz en estos momentos. Pues los líderes europeos hacen un último esfuerzo para lograr que Donald Trump defienda los intereses occidentales en la reunión que sostendrá el viernes en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ese era el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Lo conversamos con Ricardo Marquina, experto en temas rusos desde Tallinn, y desde acá, desde Berlín, con mi colega corresponsal política Carolina Chimoy. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo y el fantástico análisis que nos han hecho. Y a todos ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias como siempre por su confianza y su compañía. Mañana los esperamos nuevamente aquí para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.